En este evento, en este momento, tenemos de moderadora a Olga Costa, que es una de las profesoras del Departamento de Historia del Arte. Ella es quien va a dirigir la entrevista y el conversatorio entre los expertos del día de hoy, que son todos pues, personas dentro de nuestra disciplina. Carmen Fernández Salvador, de la Universidad San Francisco de Quito. Está Ewa Kuliak, de la Universidad de Lodz, y está Francisco Montes del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Entonces, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Como ven, tenemos buen público, vamos a poner de pronto aquí unas sillitas extra por si van llegando otras personas, pero gracias a todos por venir. Y de nuevo, Olga, bienvenida, bienvenidos todos, los escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Les cuento un poco el contexto de por qué hicimos esta conversación. Lo primero es que tanto Ewa, Carmen como Francisco, en el marco de un evento que vamos a empezar el miércoles en Popayán, entonces está realmente de paso por Bogotá y mañana arrancamos todos para Popayán. Aprovechando que ellos estaban aquí, son colegas que respeto y admiro muchísimo, además, pues, yo diría somos además amigos, hemos hecho muchas cosas, lo he intentado hacer muchas cosas en años de trabajo conjunto, y pues me parecía y nos parecía en el departamento pues una oportunidad para aprovechar y conversar con colegas que se dedican a lo que nos dedicamos nosotros y que hablemos un poquito sobre nuestra disciplina. ¿Y por qué hablar de nuestra disciplina? Y esa pregunta de por qué y para qué, y eso es algo también que justamente hoy les voy a preguntar. En el caso de Colombia, ha habido historia del arte, se escribe historia del arte por lo menos desde el siglo XIX, pero como disciplina de formación a nivel de pregrado, existe en la Universidad de los Andes y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano desde hace un poquito más de 10 años. Como formación de posgrado, de maestría, de doctorado, las universidades públicas como la Nacional, la de Antioquia han tenido pues ya una trayectoria grande en esto. Pero a nosotros los historiadores del arte todo el tiempo nos toca defender nuestro oficio bien dentro de los ámbitos académicos, nos toca defender a veces que esto que hacemos sea algún sentido, pero también dentro de nuestros mismos entornos familiares, a veces incluso económicos, cuando buscamos un poco de respaldo, hay que explicar unas cosas que a veces nosotros decimos, pero ¿hasta cuándo tenemos que explicar y por qué? Entonces, yo quería, pues, son Carmen Fernández Salvador de la Universidad de San Francisco en Quito, doctora todo en historia del arte, toda una autoridad del arte colonial en Ecuador, una gran colega con la que he aprendido muchísimo en estos años. Ewa Kuliak, una cómplice de hace muchos años, profesora, historiadora del arte de la Universidad de Łódź de Lodz en Polonia, e incluso hace más de 10 años hicimos un encuentro multinacional sobre arte en América Latina en Polonia, que organizamos Ewa y yo, ¿no? Hace 10 años, 12 años, bueno, hicimos un evento de América Latina en Łódź, eso fue una cosa muy interesante, y bueno, historiadora del arte, especialista también en arte colonial, yo ahora digo que es como de las que más sabe del Cusco colonial es Ewa, y bueno, Francisco Montes, profesor de la Universidad de Sevilla, también un gran colega que también trabaja arte colonial, hoy nos dio una muy linda charla sobre la Virgen de Guadalupe en España. Los estoy exprimiendo, pobrecitos, hasta el último instante. Esto ha sido una encerrona. Sí, absolutamente, esa era la idea, traerlos y no dejarlos salir. Y bueno, también colega, y tenemos libros pendientes todos, algunos a punto de salir, otros menos, pero pues no sé, como socios de batallas en estos intentos de mantener la disciplina también a nivel regional y también transatlántico, ¿no? Entonces, bueno, después de todo esto, yo los quiero dejar hablando a ustedes. Hice algunas preguntas
Yo pensaba hacerles unas preguntas y después pues abrir quizá que conversemos, porque aquí hay muchos colegas, estudiantes, pues gente que ya se ha graduado y que está trabajando en historia del arte. Entonces yo quisiera hacer un poquito de historia y que brevemente cada uno de ustedes contara, porque en cada país es distinto, cómo es la tradición de la disciplina de la historia del arte en cada uno de sus países. Yo sé que en Polonia y en España pues no se vayan a remontar a Palomino o así rapidito, no, pues no sé, no, pero un poco pues cuando yo estudié en Alemania, decir en Alemania que en Colombia no había historia del arte era como si yo viniera de Marte, pero realmente hay muchos lugares en el mundo donde la disciplina de la historia del arte no existe, ¿no? Sí. Y bueno, entonces la pregunta, Carmen, brevemente, 5 minutos, no me Y Olga no nos dio las preguntas, así que no, esto es sí, improvisación. es una ya sé que ustedes tienen la punta de la lengua, entonces. A ver, bueno, y les voy a contar una cosa, ¿no? Olga y yo, que primero les voy a decir que estoy súper contenta de estar aquí, porque además, cuando vengo a esta universidad me siento un poco como que estoy en casa, ¿no? Porque hay tanta gente a la que conozco y además la aprecio muchísimo. Así que muchas gracias, Olga, por invitarme. A ver, Olga y yo estamos ahorita trabajando en un volumen que es justamente un volumen historiográfico, cuando se comienza a escribir sobre historia del arte en América Latina. Y realmente es una tradición bien antigua, ¿cierto? Nosotros tenemos autores que están escribiendo y pensando en la historia del arte desde 1850, básicamente, ¿no? Tal vez un poco más tarde, sí, incluso en el 18, sí, totalmente. Y de eso voy a hablar un poco incluso mañana cuando vayamos a Popayán. Sin embargo, no es una disciplina que se forma profesionalmente, sino hasta bien tarde. Y claro, Olga dice que aquí ustedes tienen el pregrado desde hace unos 10 años más o menos. Nosotros no tenemos un pregrado en historia del arte. O sea, nuestros estudiantes, porque tampoco tenemos muchos estudiantes y es la presión que las universidades también tienen, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos estudiantes van a tener en su carrera? Es muy diferente nuestra experiencia de lo que sucede en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en mi universidad la carrera de Artes Liberales. Y la carrera de Artes Liberales es lo suficientemente amplia como para permitir que estudiantes tomen cursos en literatura, filosofía, historia del arte, pero ha sido bastante exitosa en eso y sí tenemos estudiantes que después fueron a sacar una maestría, bueno, y de hecho ya han terminado sus doctorados, ya lamentablemente muchos no regresan, ¿no? En muchas instancias también ha sido muy dependiente de la historia. Y claro, yo siempre tengo que defender eso, de que no soy historiadora. Y los historiadores piensan que me hacen, no sé, una diferencia cuando me dicen, no, pero si eres historiadora. Les digo, no, yo no soy historiadora, soy historiadora del arte. Porque claro, también tradicionalmente la historia del arte fue un campo tomado, se puede decir, por los historiadores, que de paso también está en crisis. ¿No es cierto? O sea, yo no sé cómo esté ahorita, por ejemplo, aquí la carrera de historia, pero en el Ecuador, la Universidad Católica, que fue el lugar en donde se formaron muchos de los historiadores de mi época o incluso mayores, ya no tiene estudiantes, entonces está cerrando. Entonces, sí tenemos nosotros estos campos que están en crisis, ¿no es cierto? Que no logran consolidarse completamente. Así que no sé si les sigo pasando para después Sí, poder seguir por aquí tengo hablando. más preguntas, Y yo creo que sí. eso es algo de lo que podemos hablar también, ¿no es cierto? O sea, que no es una crisis de la historia del arte, o sea, si hay un problema con las humanidades, ¿no es cierto? Porque hay una presión también de parte de la administración de las universidades que espera también ciertas cosas de ciertas áreas, ¿no es cierto? Entonces... Tenemos perdón, nuestro. ¿tienes el tuyo? Son independientes los del otro continente. En Polonia, historia del arte como disciplina académica funciona después de la Segunda Guerra Mundial. Pero desde el siglo XIX hubo muchas personas viajando por el país, o en este momento no hubo Polonia, pero por
por esta tierra describiendo los monumentos. Y esas son las primeras fuentes que nos sirven como las primeras descripciones de las obras que ahora en muchos casos ya no existen. Pero como la formación académica, como una disciplina académica se formó después de la Segunda Guerra Mundial en diferentes universidades. En Polonia yo pienso que tenemos algunos 6 o 7 carreras de historia del arte en diferentes ciudades. Y lo que me parece interesante que en nuestro caso, sí, historia sobrevive una crisis, pero el número de los estudiantes de historia del arte sube. Porque siempre teníamos estas proporciones que en historia del arte teníamos algunas 30 personas del primer curso y en historia 100. Y ahora más o menos es lo mismo, tenemos 80 cada primer año. Porque yo pienso que cambió el mundo y las imágenes, especialmente alrededor de nosotros, son tan importantes que la gente decide estudiar historia del arte en el lugar de historia para entender el mundo. Entonces, eso me parece muy interesante porque ahora tenemos más o menos la misma cantidad de los alumnos de historia e historia del arte en nuestra facultad, que tenemos 5 carreras. Fuera de historia e historia del arte tenemos también antropología, arqueología y filosofía. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo también quiero agradecerle a Olga la invitación tan generosa y a la Universidad de los Andes, a la Facultad de Humanidades, que la verdad que yo me siento encantado de estar aquí, sobre todo si vengo, aunque sea explotado, durante toda una semana no me importa. Y bueno, estoy feliz de compartir con vosotros, que bueno, evidentemente sois el futuro de la disciplina, y nosotros no voy a empezar por Pacheco, ni por Palomino, ni nada, sino me voy a adentrar en el siglo XX, y es verdad que tenemos una larga trayectoria en los estudios de historia del arte, y sobre todo si remontamos principios del siglo XX, donde pues, diferentes especialistas, intelectuales, miraron a Alemania precisamente para ir configurando diferentes espacios formativos, espacios de investigación. Por ejemplo, en Sevilla se creó en 1907 el Laboratorio de Arte, ¿no? Hablando de la ciencia exacta, ¿no? Y queriendo buscar una dimensión lo más científica posible a la disciplina, como si fuera un laboratorio de ciencias, pues así denominaron ese espacio que cumplió, bueno, en el 2007 ya tenemos más de 100 años, ¿no? Una biblioteca especializada en historia del arte. Y también se empezaron a crear las cátedras. En Sevilla se creó la primera cátedra de arte iberoamericano en 1929. La creó un argentino y luego la tomó... Con la exposición. Efectivamente. Fue Noel quien fue a Sevilla en la exposición iberoamericana y él propuso que se hiciera un plan de estudios sobre arte hispanoamericano. Noel. Y luego la heredó Diego Angulo, que me imagino que a todos sonará don Diego Angulo, y hasta ahí continuó, ¿no? Luego ya, cuando se creó el sistema universitario español, desde mediados del siglo XX, empezaron a crearse pues, las carreras de licenciaturas genéricas en filosofía e historia o letras, y dentro de esas carreras se hacía una especialización en historia del arte. Entonces tú salías con la licenciatura en filosofía y letras o geografía e historia, pero tenías unos años que cursabas las especializaciones. Y ahí ya se dio pie a que se crearan pues, cátedras de diferentes materias, profesores especializados en diferentes temas, que empezaron a tener pues, un reconocimiento y un prestigio no solo nacional, sino internacional. Y este sistema estuvo vigente hasta 1994, cuando se renovó todo el sistema universitario español, y ya sí se crearon las licenciaturas en Historia del Arte. Ya eran carreras específicas de 5 años, y bastantes universidades españolas, las que tenían esas especializaciones, crearon sus licenciaturas. Y bueno, eso ya supuso un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? Porque bueno, hubo muchos más profesores contratados, más alumnado, más especialización y se enriqueció, ¿no? Todo ese sistema. Y ya el último paso ha sido en el 2007-2008, que dentro del marco de la Unión Europea se diseñó unos estudios comunes, que son los que se conocen como el Plan Bolonia, y se crearon los grados, que son 4 años de estudios más 2 de maestría. El grado supuso una adaptación de la licenciatura de 5 a 4, es decir, salió perdiendo, porque se redujo, se comprimió el temario y todo eso pues, ha repercutido negativamente en la formación del alumnado. Y además,
muchas universidades españolas que no tenían la licenciatura en Historia del Arte solicitaron el grado en Historia del Arte. Por lo tanto, se multiplicó la oferta formativa de Historia del Arte, pero ya no solo Historia del Arte, doble grado en Historia del Arte, grado en Humanidad de Historia del Arte. Entonces, de repente, pues empezó a salir por todos lados Historia del Arte, y yo creo que eso, luego lo vamos a hablar, ha ido en detrimento de nuestra carrera, ¿no? Porque tenemos una cantidad de alumnado tremenda, no hay nota de corte para acceso a la carrera, es una carrera que no hay ningún nivel de exigencia para acceder a ella. Tenemos eso, mucha demanda, y se puede estudiar en muchas universidades españolas la historia del arte. Y yo creo que eso, en cierta medida, la ha perjudicado, ¿no? No ha venido bien, ¿no?, para la calidad del sistema educativo, y sobre todo luego tenemos muchísimos graduados en historia del arte que no saben qué hacer con su vida, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablaremos, me imagino, de las salidas profesionales, y bueno, yo todos los años empiezan historia del arte en Sevilla 150 alumnos, ¿no? Entre 150 y 200, solo en Sevilla, pero luego hay que sumarle en Andalucía, la región del sur, pues hay 5 universidades donde se estudia historia del arte, y ya, bueno, te vas a Madrid, al norte, entonces hay muchas. Y bueno, vosotros diréis, qué bien, ¿no? ¿Cuánta historia del arte? Yo digo que mal, ¿no? Hay demasiada historia del arte. Demasiada, sí. Bueno, pues hasta ahí os he hecho una síntesis de lo que nos ha preguntado Olga. Bueno, justamente, ya que hablaron de esto, quisiera... bueno, ustedes hablaron dentro de la respuesta un poco sobre cuál es la situación actual de la disciplina en el país, ¿no?, sobre todo en los entes formativos. Yo quisiera poner una situación hipotética y de pronto un facto que a mí me parece que hace la diferencia. Para el caso de la Universidad de Uch y para el caso de la Universidad de Sevilla, son universidades públicas, donde el ingreso de los estudiantes es, si no gratuito, muy bajo, que podemos hablar de eso, ¿no? O sea, toda esta gente que entra a España, ¿qué le implica estudiar historia del arte? O sea, si bien después salen sin trabajo, el hacer la carrera económicamente y pronto a nivel de sobrevivencia, ¿cómo lo logran? Y la otra situación hipotética es, ¿ustedes se imaginan que en sus países o en sus entornos académicos se pudiera plantear la pregunta de, o el juicio de valor que enunciara que mejor que no haya historia del arte, que se cierren los programas? O sea, ¿ustedes se imaginan que eso podría ocurrir en sus universidades, en sus entornos? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Entonces, si quiere, empiezo yo por alusión. Bueno, hablando de lo primero, el sistema universitario español, el 90% son universidades públicas, ¿no? Que cada vez se las quieren cargar y hay más privadas, sobre todo en determinada contexto, pero es universidad pública, no es gratuita, se pagan unas tasas de crédito que son aproximadamente unos 600 euros al año, y luego, bueno, si apruebas tienes unas mejoras, hay muchas becas también de estudio, entonces, bueno, hay accesibilidad, ¿no? La persona que no tiene recursos recibe una beca y estudia toda su carrera con beca, ¿no? Pero en general es accesible a todo el mundo. Luego nosotros en el sistema universitario español, para entrar a la universidad pública, los alumnos tienen que ir con una nota que les proporciona su formación de bachillerato y un examen previo de acceso, que es en el sistema público de enseñanza, que le da otra nota. Se hace una media y cada carrera tiene una nota de corte. Es decir, se pone un tope y a partir de ahí entran o no. Las carreras prestigiosas, medicina, periodismo, todas tienen notas altísimas, ¿no? Por lo tanto, son alumnos que se han esforzado mucho durante el bachillerato para ese examen, van a conciencia. Historia del arte no tiene nota. Es decir, puede entrar todo el mundo, ¿no? Desde el que tiene un 5, que es lo más bajo, hasta el que tiene un 10. Por lo tanto, no hay un filtro, ¿no? Es una carrera que además muy poca gente la elige convencido, sino mucha gente la estudia, no sé si aquí se dice, de rebote. ¿Se dice de rebote? Es decir, el que no ha pedido la primera opción, tú puedes pedir varias carreras. Entonces, tú imagínate que tú quieres estudiar periodismo y no entras a periodismo porque no tienes 10. En cambio, pones de tercera o cuarta opción historia del arte y acabas en historia del arte rebotado. Entonces, el 60% de nuestro alumnado es gente rebotada de otras carreras a las que no ha podido entrar porque no tenía nota. Submarino. Entonces, eso se nota y se siente entre el alumnado. Verdaderamente, con vocación, yo diría que de mi alumnado, un 10%. Gente que tú ves comprometida y concienciada. Eso también contribuye que al ser gratuita, viven con sus padres, no les genera ningún esfuerzo extra, están ahí, yo siempre digo, para calentar el asiento.
¿no? Pero bueno, eso ya no es mi tema. Y eso sí era un poco el perfil de accesibilidad. Y lo otro que tú has dicho, yo creo que antes lo he respondido. Yo creo que el hecho de que no tenga una nota de corte de historia del arte y el hecho de que haya tanta oferta de historia del arte hace que se haya reducido mucho la calidad, tanto en el profesorado, en el alumnado. Por ejemplo, los másteres. Nosotros tenemos unas maestrías que se estudian inmediatamente después del grado, que son un poco más costosas, pero es como que todo el mundo estudia por inercia esas maestrías, ¿no? Y es como, hay que tener el grado y la maestría. Y luego ya con toda esa formación te vas a buscar la vida donde puedas, ¿no? De guía turístico, de profesor de instituto, pero claro, yo siempre digo que para eso pues no es necesario estudiar una carrera de historia del arte, ¿no? En definitiva, que yo creo que ahora mismo estamos un poco en crisis en España. Hay demasiada formación, demasiado alumnado y creo que, me vais a tachar de elitista, pero creo que es necesario de vez en cuando darle el tijeretazo, ¿no? Y hacer recortes, ¿no? Y en ese sentido ganaría mucho más nuestra carrera. Es verdad que el que va a conciencia y quiere sale distinguido y sale con beca y sale con carrera investigadora y eso también se nota, ¿no? Entre el profesorado. Por lo tanto, ese es un poco nuestro panorama. En Polonia, para ingresar a la historia del arte hay que pasar un examen. Hay notas de bachillerato que se suman y con algún número de los puntos se entra a la universidad. Pero también hay 10% de los estudiantes que no entraron a la Academia de Bellas Artes. Entonces son artistas. Y eso se nota también. Porque historia del arte para mí es una disciplina que necesita los estudios, que es historia del arte, pero historia. Se necesita leer, se necesita buscar los documentos, se necesita investigaciones. Y para este porcentaje de los estudiantes que se sienten artistas, es difícil entender que no solamente se valora que es bonito o no, pero que hay que investigar. Eso sí, eso pasa. Y también empieza 80 personas, pero la licenciatura termina algunas 40, la mitad. Entonces se ve para quién en verdad era la disciplina importante, la historia del arte, y quién quería estudiar, porque yo pienso que pasar los exámenes no es tan difícil en historia del arte, pero hay gente que no quieren probar después de un año o prueban otra vez entrar a la Academia de Bellas Artes. Entonces, sí, es una facultad, un estudio que se elige como la segunda elección. Y yo olvidé que porque quería comentar algo más. Y yo pienso que también es un problema que ahora, en Polonia los estudios son gratuitos, pero el problema es que la mayoría de los estudiantes trabajan y es difícil encontrar el tiempo para trabajar y estudiar. Y a veces los estudiantes muy buenísimos, que son brillantes durante las clases, no tienen suficiente tiempo para escribir los trabajos, preparar las cosas, porque yo lo sé que trabajan. Entonces trabajan en las tiendas, en los restaurantes. Y eso yo pienso que cuando yo estudiaba, no funcionaba en esta forma tan extensa. Cada persona tenía algún trabajo, pero no era trabajo para mantenerse, más para tener dinero para sus propias no sé, cosas para comprar algo, no para vivir. Entonces, eso me parece que también provoca los problemas y también algunos problemas entre profesores y estudiantes. No sé si en España también, pero en Polonia muchos estudiantes trabajan. Allí no trabajan, allí viven de los padres. Viven de los padres. Oh, pero... Me vean.
pero, Van a quemar. pero me parece interesante porque nosotros hacemos las investigaciones de los absolventes de la historia del arte y ocurrió que mucha gente que no encontraba el trabajo en su carrera tiene trabajo en las diferentes oficinas de economía, incluso de administración, y ocurre que la imaginación, la entrevista para lograr este trabajo salen mucho mejor que después de la economía o administración. Por imaginación, por saber trabajar en grupo, etc. Entonces, me parece muy interesante eso. A ver, es que yo sí pienso que cuando uno va a la universidad, y eso les digo a mis alumnos, no es porque no es solo para ir a conseguir un trabajo después. La universidad hace algo más en la persona, ¿es cierto? Yo sí frecuento la anécdota de una madre de familia que me llamó desesperada para decirme que mi hija ahora quiere estudiar historia del arte. Y yo soy historiadora del arte, o sea, no sé qué quiere que le diga, ¿no? O sea, que no estudie historia del arte. Pero claro, o sea, yo sí pienso que es la universidad te da esta formación integral, que te prepara para que después hagas muchas otras cosas, ¿no es cierto? Entonces sí, algunos a lo mejor van a ser emprendedores, pueden trabajar en colegios, o sea, yo creo que más bien la formación en artes liberales o en historia del arte, que es una formación muy amplia, sí les permite a los estudiantes después tener muchísimas opciones. Lo que pasa es que yo creo que a veces nosotros también tenemos que repensar un poco cómo enseñamos la disciplina, qué cursos son los que ellos están tomando, ¿no es cierto? Tal vez tenemos también que innovar muchas veces en el tipo de requisitos que ellos tienen. Ustedes, por ejemplo, tienen aquí en la Universidad de los Andes el programa de Humanidades Digitales, que es importantísimo. Yo creo que ese tipo de cursos también son los que les van a ir enriqueciendo a nuestros estudiantes para que tengan más opciones cuando se gradúen, ¿no? Ahora, yo no tengo el problema que tienen en las universidades, obviamente no tengo casi estudiantes, ¿no? Pero sí les puedo decir que primero los estudiantes de artes liberales son los mejores, ¿no? Porque tienen una inclinación intelectual súper fuerte, ¿no? Entonces casi uno no tiene que decirles, ¿leíste? Por lo general, hay un grupo que son los que se cambiaron de medicina porque ya no podían seguir ahí, entonces voy a ir a artes liberales para ver si subo el promedio y puedo regresar a medicina. Pero por lo general los otros están muy convencidos además de lo que están haciendo, ¿no? Y con historia del arte, claro, tienes pocos estudiantes, pero es como que les puedes ir formando, ¿no? Trabajando con ellos. Yo sí tengo que decir que me he sentido muy orgullosa más bien de los estudiantes que han salido de la universidad y que, claro, les he encontrado también en muchos lugares, ¿no? O sea, pueden estar trabajando en museos, en colegios, terminando ya el PhD. Pero también me he encontrado con una productora de teatro que fue mi exalumna y que, claro, es justamente esto lo que tú decías, ¿no? Ahí está esta creatividad, puede ser, ¿no es cierto? Flexibilidad, capacidad de innovar, que sí te puede dar esa disciplina, ¿no es cierto? Eres mucho más crítico, tal vez. Escriben muy bien, saben observar, saben hacer investigación. Entonces, hay una gran versatilidad de un estudiante de historia del arte y de otras carreras en las humanidades. Sí, sí. Sí, yo terminé dos carreras. La historia del arte era la primera, pero después, dedicándome al arte colonial, decidí también estudiar la filología española. Y eso era muy frustrante, porque en historia del arte me enseñaron cómo pensar y en filología española solamente memorizar. Entonces, eso era muy difícil para mí porque siempre buscaba algunas cosas que podía crear sola. Entonces,
claro que también yo terminé Historia del Arte en 2002 y la Filología Española 2015 estaba bastante madura. Pero sí, yo noté muchísima diferencia entre enseñar a pensar y enseñar a memorizar. Bueno, siendo los escenarios tan distintos, igual vemos un par de cosas que me parece que se unen, ¿no? Y yo quisiera preguntarles dos cosas. Por un lado, para ustedes, ¿cuál es la importancia de esta disciplina? Esto que hacemos nosotros, o de lo que ustedes ven que hacen sus colegas o que hacen sus estudiantes, ¿no? ¿Cuál es la importancia para el mundo de hoy, para la sociedad, incluso para su universidad? Y si lo que ustedes creen que es importante, si están muy solos en el mundo y solamente lo piensan ustedes como historiadores, o hay un reconocimiento local en la universidad, en la ciudad donde ustedes viven, en el país donde ustedes viven, si hay como una simbiosis, ¿no? Como una comprensión mutua de esa importancia. Que empezamos tanto por el centro, Eva. Sí, puedo. Me parece que Historia del Arte permite entender la sociedad. Yo pienso que ya pasó este tipo de investigación que se centra solamente en la forma, que se describe, que se compara las formas. Más buscamos entender la sociedad a través de los siglos. Y me parece que eso es muy importante, muy interesante, porque para los historiadores el arte era solamente algo adicional, algo que explicaba una cosita, que justificaba, no sé, la actividad a una persona y nada más. Y yo pienso que a través del arte de algunas instituciones históricas, de diferentes lugares donde se encuentran las obras del arte, se puede entender mejor los mecanismos que funcionaron durante la historia en la sociedad. Y eso me parece muy, muy importante. Y la otra parte, si lo piensa también otras personas que no son historiadores del arte. Yo pienso que cada vez gana más importancia la historia del arte. Que sí, en Polonia, y yo pienso que en general cada vez se notan más investigaciones entre las disciplinas. Y eso me parece también interesante, que no hay solamente ahora las investigaciones de antropología o etnohistoria o historia del arte, pero se mezclan. Y también eso provoca que trabajamos juntos, que me parece también muy importante, porque yo como historiadora del arte, yo no sé investigar materialidad, como materialidad, no como objetos, pero como, no sé, el tipo de lienzo, el tipo de los pigmentos, etcétera, que también nos ayuda. Entonces, yo pienso que hay muchas disciplinas ahora que se juntan y ya pasó este tipo de las investigaciones grandes que son solamente de una disciplina. Sí, o sea, yo creo que las preguntas que nosotros nos hacemos ahora son muy diferentes. Yo quiero poner tal vez un par de ejemplos, ¿no? El uno tiene que ver con este volumen que estamos editando como ahora, que en algún momento... Que va a cambiar. Antes de que nos moramos, va a salir. Pero claro, eso es un libro pues bien historiográfico, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que esa reflexión historiográfica nos da? O sea, es interrogar a la disciplina, pero también es interrogar cómo se construye la nación, ¿no es cierto? Estas narrativas nacionales, porque por eso es tan importante la historia del arte en el siglo XIX, porque es clave en la construcción de estas narrativas nacionales, ¿no? Entonces, cuestionar la disciplina nos lleva también a eso, ¿no? Y obviamente las preguntas que nosotros nos hacemos ahora son tan complejas, ¿no? Porque estamos además alimentados de una serie de teorías
nos han hecho cuestionar todas las disciplinas, se puede decir, ¿no? En otro proyecto, y ahí estoy en cambio con Natalia, que estamos pensando en la Amazonía. Ese proyecto y todos los trabajos que han salido en torno a ese proyecto nos llevan también a pensar cosas súper relevantes en el momento, como es, por ejemplo, el extractivismo, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos que aún desde lo que yo trabajo, el siglo XVIII, ya encontramos ese extractivismo del conocimiento, de los saberes, de los materiales, de las técnicas, las tecnologías que salen de la Amazonía, ¿no? Y eso es algo bueno, obviamente, que sigue siendo relevante ahora, ¿no? Y por el otro lado, sí me parece súper importante lo que tú dices en torno a ese trabajo interdisciplinario. Porque, y en mi caso, ¿no? Como yo vengo sí, estoy bastante sola, ¿no? Tengo muy pocos colegas, pero trabajo muchísimo con mis colegas de historia, de antropología y arqueología, definitivamente, pero también con las ciencias. E incluso ahora estamos súper interesados en desarrollar proyectos que tienen que ver más con humanidades digitales. Entonces, trabajo con la gente de geografía. Entonces, es como que cada vez se vuelve todo mucho más complejo, mucho más amplio, y las preguntas que ellos te hacen, que te hagas, son también más interesantes, ¿no? Y había algo más que yo les iba a decir, que creo que ya también me olvidé por la emoción. Es emocionante hablar sobre historia del arte. Exacto. Pero bueno, o sea, pensemos también, ¿no es cierto?, en cómo se va expandiendo esa disciplina. Ya me voy a acordar, ya lo voy a decir. Bueno, yo considero, y sobre todo hablo desde la óptica de mi ciudad, de Sevilla, que es una ciudad con una fuerte carga patrimonial, no sé si lo sabéis, pero tenemos desde arte clásico de los romanos hasta arte contemporáneo, pasando por, yo lo digo a mis alumnos, que son unos privilegiados porque sin salir de Sevilla pueden hacer un recorrido por toda la historia del arte, desde la antigüedad hasta nuestros días más recientes, ¿no? Y lo tienen ahí, ¿no? Y eso, quieras que no, pues para un historiador del arte tenerlo en vivo, ya sabéis, yo siempre digo a mis alumnos, la lección más importante, la última, es ver la obra en directo, ¿no? Y sentirla. Y para ellos, pues, son unos privilegiados. Y sobre todo, bueno, los retos que hoy en día nos plantea la sociedad, ¿no? De la turistificación, la globalización, la destrucción y salvaguarda del patrimonio, bueno, las humanidades digitales, la sociedad de las tecnologías. Yo creo que la historia del arte tiene una gran responsabilidad a la hora de ejercer su labor como divulgador del patrimonio. Y su labor de difusión y de acercarnos a la sociedad, porque afortunadamente ya la historia del arte no está hecha para las élites, sino que la historia del arte es accesible a todo el mundo, ¿no? A todas las clases, a todos, pueden disfrutar de los museos, pueden ver exposiciones, y en eso pues el historiador del arte tiene una fuerte responsabilidad, ¿no? Y yo muchas veces le digo a mis alumnos que ellos no tienen por qué estudiar historia del arte para ser guías turísticos, ¿no? Porque bueno, un guía turístico lo puede ser cualquiera, se coge un libro, se lo estudia y sale y lo enseña, sino que ellos tienen que aspirar a mucho más, ¿no? A crear productos de valor, ¿no? De divulgación del patrimonio, en los que, bueno, ejercen una serie de mecanismos, ¿no? Que les da la disciplina de la divulgación del patrimonio y puedan acercarlo, ¿no? Al público en general. Y a propósito de esta labor de divulgación, y lo tengo que decir porque no por aquí, ¿se dice hacer la pelota aquí en Colombia? Como camelarlos, como decir que qué bonito es Colombia, que bien hacer. ¿Cómo cepillar? Uy, cepillar, eso es feísimo allá en España. Cepillar. Bueno, no, bueno, anteayer fui al Museo Nacional de Historia, que no conocía, además fue el día de los museos. Y primero me emocionó ver tantísima gente en un museo. Yo hacía tiempo que no veía ríos de gente. Y sobre todo ver la calidad positiva de ese museo. O sea, qué capacidad tú, a través de unos ejes transversales, mostrar toda la historia, utilizando muchas imágenes y sobre todo combinando lo prehispánico con lo virreinal, la independencia, el futuro. Y la verdad que estaba la gente encantada y yo veía que les llegaba, porque muchas veces no les llega a la gente. Y tenemos que partir de la base de que hay muchos estratos sociales y tenemos que pensar en todos, ¿no? Y la verdad que me emocionó ver a tantos niños, ver tanta gente y que les llegaba ese programa expositivo. Entonces yo creo que ese es el reto y la importancia actual
para la historia del arte, ¿no? Ejercer una labor responsable de difusión del patrimonio, porque el que conoce, protege, ¿no? Y eso es verdad que ahí está el futuro. Y luego, en mí mismo, ¿no? En el alcance, yo muchas veces me planteo mi labor como docente, ¿no? Nosotros tenemos 3 pilares, me imagino que acá, que es la docencia, la investigación y la transferencia de nuestros resultados, ¿no? A la sociedad. Y muchas veces pienso hasta qué punto mis investigaciones, que son tan específicas, les llega a la sociedad. Por ejemplo, un artículo que yo escribo en una revista Q1 de una virreina de México, digo, esto se lo van a leer 4, ¿no? Yo he hecho un trabajo de meses investigando, he sacado archivo del papel del archivo de India. A mí me encantaría que más gente supiera el papel de las virreinas, ¿no? Pero en cambio ha quedado reducido a un estudio específico que van a leer 4 personas. Entonces muchas veces me cuestiono esa investigación que a mí me vale y para mis méritos profesionales, evidentemente, y para, en cierta medida, mi prestigio, ¿no? Pero eso se queda ahí, ¿no? De cómo eso le puede llegar a la gente, ¿no? Evidentemente hay que dar el paso de la transferencia. Pero no son tantas cosas que los profesores, a que si Olga somos seres humanos y tenemos vida, ¿no? Entonces muchas veces nos vemos desbordados y no somos capaces de llegar ahí. Entonces muchas veces ese es el único punto, ¿no? Que le veo a la investigación. ¿Cómo podemos hacer que llegue más a todos y no quedarnos pues como bichos raros que investigamos cosas muy específicas que cómo les puede interesar a todo el mundo? Ya está. Es que creo que va justamente con lo que tú estás diciendo, y es que no sé si a ustedes les pasa que sienten que tenemos mucha relación con instituciones que no son solo las académicas, ¿no? Per se. O sea, trabajo con museos, trabajo con a veces, qué sé yo, el Teatro Sucre, por ejemplo, ¿no? Que te invita para que des una... O sea, sí siento que a veces la historia del arte también puede tener esa función súper pública, que es lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Porque además yo pienso que sí atrae, y tal vez tiene que ver con lo que tú decías antes, interesa más gente. Si tú No, vas a dar y la gente consume el patrimonio. Por ejemplo, allí en España se van a las exposiciones y muchas veces hay que pensar, allí cada vez más Sevilla está súper turistificada, se piensa muchas veces en el patrimonio para los turistas, pero no se piensa en el patrimonio para el habitante, para el ciudadano. Y yo tengo mucha gente de barrios periféricos de Sevilla que no han ido en su vida a la catedral, no han ido en su vida al Alcázar. Entonces falta una política pública de difusión del patrimonio que llegue a los ciudadanos y no al turista al que se le vende una ruta totalmente fantástica y ficticia en la que la mitad es inventado y cobran 50 euros. Entonces, cada vez estamos tendiendo más, por un lado, a volver otra vez a esas élites, ¿no? ¿Quiénes son los que consumen? Los que lo pagan y el turista. Vean, hay una cosa además en la que yo he estado pensando, y es qué es lo que pasó con ciertas ciudades o ciertos espacios después de la pandemia. Entonces, claro, Quito también tiene este centro patrimonial extraordinario, ¿no? Y que le golpeó muchísimo la pandemia. O sea, yo me acuerdo haber ido justo después de la pandemia y verle todo cerrado, los locales cerrados. Y Quito tiene también un turismo interno bien fuerte, porque no es solo un turismo del resto del país, sino que tiene de la gente que vive en los otros barrios, ¿cierto? El fin de semana vamos al centro y hay una cantidad del centro histórico, ¿no? Entonces hay una cantidad de programas ahora, ¿no? Para regresar al centro. Hay incluso la fundación, vamos al centro. Entonces, lo que nosotros hacemos también puede estar relacionado con eso. Y estaba pensando en un pequeño proyecto que yo hice con mis alumnas, donde eran todas mujeres, y era sobre monumentos. Y era, claro, el proyecto fue, y todavía se puede consultar en línea, ¿no? Espacio público y monumento y cómo fue cambiando la ciudad. Pero claro, la idea es que la gente vea eso y les van a contar historias también. Y después, que es algo así como historia pública, ¿no? Y después la gente también se interese en ir a recorrer eso. No, a propósito de lo que tú dices, os voy a contar una anécdota allí. No sé si acá tenemos la Noche en Blanco. Aquí se hace en Colombia. La Noche en Blanco es una noche que se abren los museos, es gratuito, se abren los espacios. Entonces, de repente, se abren los sevillanos, podemos entrar a la catedral, al Alcázar, al Archivo de India, a todos los museos. Y la Noche en Blanco encuentras colas kilométricas de sevillanos para entrar al Archivo de Indias. Y dices, es que el resto de los 364 días del año es gratuito y está vacío. Y una noche la gente hace 1 hora de cola para entrar.
Tú dices, ¿cómo puede ser? Yo no lo entiendo. No sé por qué, porque falta la comunicación y falta, no sé qué es lo que falta, pero bueno, es que hay que inventar un producto mediático para captar la atención, ¿no? Y muchas veces eso a mí me indigna, porque se pueden hacer otro tipo de propuestas, ¿no? que involucren a la sociedad en general, ¿no? En su patrimonio. Poner en otros lugares también. Bueno, yo creo, para abrir a las preguntas, de pronto lo último, quizás es una pregunta más individual y un poco futurista, y es, yo muchas veces pienso, a mí me gusta a lo que me dedico, no me arrepiento, me encanta, y me gusta por muchas razones. Me gusta incluso además ser profesora cuando veo que mis estudiantes terminan como sus sueños, sus proyectos y lograron hacer algo que planeaban y se lo comunican a otros. Para mí eso es una satisfacción gigantesca, pero además porque veo la importancia, por ejemplo, en un país como Colombia, de tener una disciplina como la que tenemos, una disciplina humanista, una disciplina creativa, una disciplina que se tiene que reinventar todos los días también en el ámbito laboral, que tiene que encontrar los lugares, y ese no es un camino fácil, ¿no? Nosotros pues no tenemos la tradición europea no sé, de que la cultura es importante, que el edificio es importante, no siempre pasa aquí. Pero entonces a veces sueño, wow, yo quería, por ejemplo, si yo fuera millonaria, no sé, abriría unos fondos gigantescos de becas para que la gente estudie y que el dinero no fuera el problema, ¿no? Y básicamente a veces pienso en esas cosas, ¿no? Para que nos pudiéramos concentrar en lo esencial y no concentrar en buscar los pesitos para poder hacer esto, ¿no? Pero pienso ustedes, con los planes que tienen... No, me falta practicar, cantar. Pues no sé, ustedes, si sueñan el futuro, ¿no? El futuro de aquí a 30 años, si algo si pudieran tener un poder particular, ¿cuál tendrían y qué transformarían desde lo que ustedes consideran que es importante de lo que hacemos? Porque todos creo que somos unos apasionados de lo que hacemos. Esa no es la duda, ¿no? Sino como, ¿no? Como poder lograr quizá más cosas. ¿Cuál sería ese poder? Si no sé, la lámpara de Aladino, ustedes le pudieran pedir algo. Yo sé, por ahora pediría mucho plata para crear unos fondos de beca. Realmente yo haría eso. Ustedes. Yo, a ver si la plata es súper necesaria. O sea, si yo pudiera pedirle a Aladino, a ver, es que tiene que haber más inversión del Estado. O sea, y ese sí es un grave problema que nosotros tenemos, ¿no? No sé, probablemente no es tanto donde ustedes, ¿no? O sea, y estábamos hablando nosotros en el almuerzo. En Quito hay el municipio, y lo que funciona a través del municipio funciona mucho mejor y tienen más fondos, contratan a profesionales. Hay otras instituciones, en cambio, a las que casi no les dan dinero, ¿cierto? Casi no tienen recursos y todo es improvisado. Y lamentablemente el gobierno central casi no destina fondos para la cultura, ¿cierto? Es como que el ejército, la policía, no sé qué, no sé cómo, no sé cuándo, después viene salud, educación, y ya se quedó algo a la cultura, ¿cierto? Entonces siempre es la última rueda del coche. Entonces, no hay esa conciencia de que lo más importante debería ser invertir en esas cosas, ¿cierto? Entonces, esa sería invertir, y además invertir bien, y permitir que se contraten realmente a personas entrenadas para eso. Bueno. Yo pienso que es difícil, sí, es difícil. No, yo quería que la gente tendría más la confianza en sí mismos. Porque para mí, ser historiadora del arte y dedicarme al arte colonial era siempre una lucha. Porque soy de Polonia
Y primera lucha era en mi familia porque nadie quería que, que estudie historia del arte. Después del doctorado con los profesores en Polonia, que me dijeron que es imposible que aprender español, leer los documentos, viajar tanto, quién va a pagar. Y sin apoyo de un colega de trabajo, que Olga conoce a Krzysztof, y mi esposo sería imposible, pero sí, gracias a su apoyo en los momentos de dudas, pero siempre era una lucha para conseguir dinero, para viajar aquí, para entrar al archivo. Estudios en archivo del Cusco es súper difícil. Cusco es súper difícil porque la gente es muy celosa por el arte propio. No hay historiadores del arte, no hay carrera de historia del arte, no hay gente que investiga el arte colonial, pero no permite. Entonces, yo pienso que falta la formación en el nivel más bajo, la confianza en sí mismos de los estudiantes, en colegios, que hay que luchar por lo que se quiere hacer. Historia del arte o cualquier otra cosa, pero siempre hay que creer o confiar en eso que se puede y que hay que trabajar mucho para conseguir eso. Bueno, yo voy a pedir más de una cosa, ¿se puede? Bueno, la primera, no sé si aquí os pasa, pero allí es que ser historiador del arte es como ser un bicho raro, o sea, es como decir, ¿qué es? ¿Para qué sirve? O sea, que la sociedad reconozca más nuestra labor. O sea, y en eso nosotros tenemos la responsabilidad de decir, yo soy historiador del arte, yo soy historiadora del arte. O sea, que sepan que existe esta profesión. En España no está reconocida como categoría profesional el historiador del arte, sino es el arquitecto, el historiador, pero como historiador del arte no está dentro de la relación arqueólogo, que son todos los que van y usurpan nuestro campo de estudio, el arquitecto, el restaurador, sí, allí hay un grave problema en ese sentido, porque te lo hace el arquitecto, te lo hace el restaurador. El informe de la obra de arte de restauración, te lo hace el restaurador. El informe de la obra de arquitectura, te la hace y nosotros quedamos ahí como al margen, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Un mayor reconocimiento en la sociedad, una mayor visibilidad. Y luego también creo que es necesaria una mayor profesionalización, que no se pierda la calidad científica ni la calidad investigadora, que bueno, es verdad que España ha aportado a la historiografía del arte muy buenos historiadores, aunque sea dentro de la disciplina de lo enciclopédico, lo formalista, lo cuantitativo, que también es necesario en una labor de investigación, pero creo que la historia del arte español ha aportado bastante y eso creo que lo tenemos que seguir manteniendo. Y ya una última cosa es nosotros afortunadamente disponemos de un buen dinero público para investigación, ¿no? Nosotros tenemos unos planes nacionales de investigación y desarrollo que se llaman I+D, son proyectos de investigación que el Estado español todos los años concede. Es verdad que se ha ido recortando, pero a equipos de investigadores les da un buen dinero para que hagan su labor de investigación, haya becarios y eso es todo dinero público. Y afortunadamente eso está funcionando. Y luego las universidades públicas también tienen sus propias partidas para becas, proyectos. Pero yo creo que para los jóvenes investigadores sigue habiendo muchas limitaciones. Por ejemplo, salen cada vez menos becas postdoctorales, menos becas predoctorales y hay más gente formada. Entonces, es como una especie de embudo, ¿no? Que al final se ha ido achicando y para toda España salen 5 becas predoctorales. Tú dices, qué locura, ¿no? O 5 becas postdoctorales. Entonces, creo que habría que dar más para recursos formativos, ¿no? Y evidentemente con un nivel de exigencia que no solo fuera la nota de la carrera, sino que fuera también pues otro tipo de cuestiones, ¿no? Y ya lo último es que haya más conciencia, eso ya es mío, personal, pero lo quiero compartir con vosotros, sobre el legado patrimonial que hay en España virreinal americano. O sea, nosotros tenemos arte virreinal en España que llegó en el contexto de los virreinatos y prácticamente es un desconocido por parte de la sociedad española, ¿no? Nadie sabe que allí tenemos pues obras de arte que llegaron
por diferentes iniciativas y están en el Museo de América en Madrid, guardadas en unos depósitos, se exhiben cada vez más, pero está todo centralizado. Pero no hay una conciencia de lo que fue el legado americano en nuestra cultura y en nuestra civilización, ¿no? Y creo que eso, pues, también yo como historiador del arte iberoamericano y que hoy les he contado que me dedico al estudio de la historia de la Virgen de Guadalupe de México, ahora vamos a hacer una exposición en el Museo del Prado y creo que mucha gente de España se va a enterar que hay cerca de 1.500 cuadros de la Virgen de Guadalupe de México, venidos de México durante el siglo XVII y XVIII por toda España, ¿no? Y es algo que la gente desconoce, ¿no? Por lo tanto, creo que también me gustaría, y eso ya es un capricho más que un deseo, que hubiera más conciencia de ese vínculo, ¿no? Que nos unió a través del arte, ¿no? Bueno, esperemos que el genio de la lámpara nos cumpla estos deseos. Bien, yo creo que nosotros nos podríamos quedar charlando larguísimo, pero quisiera saber si alguien, no sé, tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que surja. Yo creo que los que vinieron aquí o los que vinieron sufren un poco o viven un poco de esto que sentimos. Muchas gracias por la conversación. Creo que es como esperanzadora para los historiadores del arte oírlos. Y tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo están afrontando los retos que nos ha puesto la inteligencia artificial en la disciplina? Y la segunda es si nos pueden decir como algo práctico, como muy puntual de para qué sirve la historia del arte o qué hace, qué transforma la historia del arte. Ustedes son los invitados. A mí me oyen todos los días. Mira, yo es verdad que yo utilizo evidentemente la tecnología, soy bastante parco y poco diestro y hasta hace poco me enteré lo que es la inteligencia artificial y todas las posibilidades que tenía. No me la colaban los alumnos porque es verdad que yo enseguida conozco al alumno. Nosotros les tenemos que mandar unas tesis de maestría al final de la carrera y unas tesis de grado. Y tú sabes perfectamente el alumno que te va haciendo el trabajo de manera continuada, al que llega al final, te suelta el trabajo y tú dices, ¿esto qué es? O sea, ¿esto de dónde lo has sacado, no? Antes copiaban libros, lo bajaban de Google y ahora ha llegado esta magnífica herramienta de la inteligencia artificial, que nos lo pone mucho más difícil al profesorado a la hora de, pues es que al final nos hemos convertido en una especie de cazadores del alumno, ¿no? Vamos a pillarlo, ¿no? Vamos a que allí diríamos cogerlo. Aquí sé que está feísimo, ¿no? ¿En Colombia también coger es feo? Es en Argentina, ¿no? Acá no, aquí se puede coger. Vale. Porque los españoles nos la pasamos cogiendo todo, así que... qué vergüenza, Olga. Bueno, en fin. Total, entonces yo he optado por una herramienta que es que yo, por ejemplo, ya a los alumnos de grado no les mando trabajo. No quiero. No les mando trabajo, sino les hago en clase, puesta en clase, oral, que si lo hacen por la inteligencia artificial, que ellos lo expongan, que ellos lo compartan. Y si no, le hago trabajo presencial en clase, sobre la marcha, ¿no? Les mando preguntas para que allí traigan unas lecturas y ellos relacionen, piensen, con lo que se complica mucho más la cosa. Porque no es posible, ¿no? Esa capacidad de relacionar. Pero bueno, es un reto importante pero las tesis de maestría, de grado, de doctorado, estamos exigidos a que sea un trabajo de entregas, ¿no? Entonces, verdad que es difícil. Yo creo que es un reto que se nos ha planteado al profesorado, el uso de la inteligencia artificial y vamos a ver cómo resulta. Y lo otro que preguntaste era, que se me ha olvidado también. Algo práctico. ¿Para qué sirve? Yo creo que un buen historiador del arte tiene que tener las herramientas necesarias para tener la capacidad de interpretar los códigos visuales que nos ha dado la historia del arte a lo largo desde los primeros. Yo siempre enseño en historia del arte las pinturas rupestres, ¿no? Entonces, el historiador del arte tiene que, sobre todo, tener capacidad interpretativa para descifrar los códigos y poder transmitírselos a la sociedad. Y que de esas imágenes, de esos edificios, extraiga el aprendizaje necesario para poder entender mejor por qué se hizo eso, para qué, en qué época. Entonces yo creo que el historiador del arte tiene que tener una capacidad interpretativa importante. Y transmisora también. Yo pienso que
muy importante es el contacto directo o con una obra del arte si nos dedicamos al arte más histórico del siglo XVII, XVIII, o porque ahora muy de moda es arte contemporáneo, el contacto con el artista o con la obra del artista, con las colecciones, con las casas de exposiciones y siempre dentro de un trabajo, de un análisis, de una tesis, hay una parte de algo nuevo. Entonces eso es muy difícil hacer con inteligencia artificial, porque hacer una entrevista, sí, claro, que se puede inventar, pero finalmente se pone el correo del artista o cuando un estudiante se dedica a algo en Polonia tiene que ir y sacar foto propio. Entonces tengo que entrar porque no se puede encontrar en la red todas las imágenes de una iglesia, por ejemplo. Entonces se nota qué trabajo hizo el estudiante. Eso me parece que es importante. El contacto directo con obra del arte o con el artista depende de la época. Pero con los trabajos de un curso, claro, pasa. Pero eso siempre pasaba, como ha dicho Francisco, que antes se copiaba de los libros de Google y ahora se hace alguna cosa artificial. Pero es también peligroso porque hay cosas de inteligencia artificial que mienten. Entonces, para nosotros a veces cuando leemos es un poquito raro. Sí, se busca y se sabe que hasta ahora no me parece tan peligroso, pero claro que se mejora y puede ser que con tiempo nos engaña más. A ver, yo también les hago ahora muchos trabajos en clase y además les hago o sea, un trabajo por entregas, ¿no es cierto? Que es el proceso. Y terminan con una revisión de pares en clase. Entonces, como es mucho más guiado, es más difícil que saquen un paper completamente de ChatGPT, ¿no? Y por lo general, las personas que no siguieron todo ese proceso son los que van a incurrir en una de esas faltas. Pero por el otro lado, yo creo que sí hay que tener la conversación con los alumnos. O sea, sí hay que tener esa reflexión en clase, ¿no es cierto? ¿Qué quieren hacer? Si van ustedes a sacar todo de ChatGPT, entonces ustedes van a ser irrelevantes. Entonces, ¿qué es lo que... Sí, se están engañando a sí mismos. Exacto, eso les digo yo. Y a la final, a ver si hay un porcentaje que fue al ChatGPT. Lo que primero hago yo es revisar la bibliografía. Eso. Porque claro, ahí me sale una bibliografía de alguien que estaba escribiendo sobre la Divina Pastora y me pasó eso, ¿no? Y la bibliografía era delitos de no sé qué de la humanidad. Esto me hace pensar que... Entonces, a ver, lo que pasa es que ahí creo que no es algo que afecta a la historia del arte, sino a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que todas las universidades ahora tienen que ir repensando también, incluso tener talleres de reflexión para los estudiantes, pero también para los profesores, porque yo creo que hay algunos profesores a los que no les importa mucho, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor dicen, bueno, no me voy a hacer ningún problema porque ese no es mi trabajo, pero... o sea, yo sí pienso que tenemos que tener esa reflexión y hacer estas actividades, como yo les digo, para ir minimizando ese problema. Ahora, sobre la parte práctica, algo concreto. Yo sí pienso que los estudiantes de Historia del Arte pueden dedicarse ahora a desarrollar estas otras herramientas que tienen que ver con historia pública, ¿cierto? Y que se van a volver cada vez más necesarias y que son importantes. Entonces son herramientas didácticas. O sea, yo creo que ese sí va a ser un campo interesante, ¿no? Además de todos los otros, ¿cierto? Del trabajo de museos, etcétera, pero
Por eso pienso que sí tenemos que darles estas otras herramientas para que puedan justamente ir entrenándose para nuevos campos de aplicación, se puede decir. Wow. ¿Quién primero? Yo Dale. de pronto, bueno, igual gracias por el evento. No son dos, no, mentira. Uno es como el lugar de la teoría en sus cursos de historia del arte. ¿Dónde está la teoría, digamos, en la historia del arte? Como en su experiencia, si los acompaña, si es algo exógeno como en las clases, si es alguna, quisiera entender cómo funciona el lugar de teoría dentro de sus clases de historia. Y ahorita que mencionaba Francisco sobre imágenes y edificios, yo vengo desde una universidad que está, digamos, promocionando un curso muy interdisciplinar sobre cultura material, arquitectura, arte. Entonces nuestras historias son supremamente interdisciplinares. Eso tiene ventajas, pero también tiene muchas desventajas. Entonces, de pronto, si tenían alguna idea de cómo lidian, digamos, me imagino entonces que en tu caso incluyes también arquitectura dentro de tus cursos, pero quería saber, digamos, cuáles son esos límites, digamos, si incluyen diseño, si entra diseño de moda, historia de la moda con el arte, gráfico con arquitectura y arte, como cuáles son esos límites que también manejan de pronto esos clases. ¿Yo? Bueno, nosotros, la teoría del arte, nosotros nosotros tenemos los programas de estudio de historia del arte en España. Hay una cosa que se llama el libro blanco, que es el marco de las asignaturas comunes que tienen que estudiar todos en España. En España, todo blanco. Y luego cada universidad tiene libertad para poder incorporar algunas materias específicas. Por ejemplo, en Sevilla se estudia arte hispano-musulmán. En León se estudia arte románico. En Sevilla no interesa el arte románico, entonces ni hay. Entonces, cada una luego tiene un cupo para poder plantear asignaturas que decide la facultad que quieren dar porque hay un especialista, y eso se hace y queda dentro del programa de estudios. Nosotros tenemos dos materias. Bueno, tenemos estética y luego tenemos una que se llama teoría del arte, en la que se da toda la historia de la teoría del arte, pero dura, ¿no? Y luego verá que tú, dentro de cada una de las materias, también puedes aplicar la teoría del arte vinculada a esa asignatura. Por ejemplo, el arte virreinal, pues puede hablar de tratadística, puede hablar de muchas cosas. Eso ya luego entra dentro de la libertad que cada profesor quiera aplicar. Yo, en mi caso, yo no enseño arte virreinal, yo enseño arte islámico. ¿Por qué? Porque, bueno, la docencia se reparte de una manera y a mí me tocó, pues, obtener la cátedra de arte islámico. Y bueno, verá que es una asignatura bastante compleja, bastante difícil, que yo tengo que adaptar al alumnado. Entonces, yo meterme ya en cuestiones de planteamientos teóricos, estéticos, de la historia del arte universal islámica es bastante complicado. Entonces, yo intento hacer la asignatura adaptable al alumno y sobre todo al nivel en el que llega y lo que él tiene que aprender, ¿no? Entonces, lo veo bastante complejo, ¿no? En ese sentido, porque ya además tenemos una base de teoría del arte más amplia. Y yo en mi asignatura, además de arte islámico, pues evidentemente les tengo que mostrar de todo, ¿no? Entonces ahí combino pues arquitectura, artes suntuarias, pero eso ya dentro de mi libertad de cátedra, como yo lo quiero enseñar. Y creo que es fundamental para que el alumno se lleve una visión completa pues de un periodo determinado, de una cultura determinada, que entienda un poco de todo, ¿no? De cada uno de esos campos de conocimiento. Y luego lo de la multidisciplinariedad. Nuestro plan de estudio es poco multidisciplinar. Tenemos mucha historia del arte de todos los periodos, y luego también tenemos algunas asignaturas vinculadas con diseño industrial, tenemos museología, tenemos muchas asignaturas de patrimonio, también tenemos nuevas tecnologías. Y yo quizás sí critico un poco que faltan otras ramas. Por ejemplo, nosotros no tenemos una asignatura de sociología del arte, que considero importantísima. Tenemos una antropología cultural, que eso también es importante. Pero, por ejemplo, a nosotros nos falta, yo creo que también muy importante lo que tú has dicho, historia de la moda, el diseño, eso también aportó mucho. En fin, hay algunas lagunas que se podrían introducir para poder complementar y hacerla más amplia, ¿no? Y abarcable. Pero creo que eso con el tiempo se está logrando, ¿no? Y se han dado muchos pasos. En nuestro caso tenemos un curso de historia del arte desde antigüedad hasta contemporáneo,
y que es obligatorio para todos los estudiantes. Y fuera de eso, cada año 5 cursos que pueden elegir de diferentes temas con especialistas que se dedican a este campo. Entonces, tenemos la historia de moda, tenemos la historia de fotografía. Yo puedo, gracias a eso, tener las clases de América. Entonces, los estudiantes pueden elegir. Y como son 80, después 60, pero bastante para poder dividir en estos grupos más pequeños, y eso depende del interés de los estudiantes. Entonces, hay diferentes cursos especializados muy particulares, pero fuera de eso es un curso de historia del arte. Y dentro de este curso de historia del arte hay historia de estética también y metodología más general. Pero cada curso de historia del arte de cada periodo tiene también una corta introducción de historiografía. Y durante los seminarios de la licenciatura y de maestría, también es el momento para enseñar o buscar la metodología exacta para este trabajo, esta investigación. Entonces, nosotros en Sevilla, perdón, también tenemos historia del cine e historia de la fotografía. Es obligatorio para todos los alumnos. Aquí en Polonia no es obligatorio. Si a alguien le gusta cine, cine. Si a alguien le gusta música, música. Si a alguien le gusta moda, moda. Bueno, lo que pasa es que mis estudiantes son interdisciplinarios, ¿no es cierto? Entonces toman filosofía, literatura, historia del arte, antropología también. Y bueno, también tienen escritura creativa o la posibilidad de tomar escritura creativa. Y dentro de eso, de hecho, ahora hay unas clases interesantes como narrativas digitales, por ejemplo. Entonces, claro, es justamente ir abriendo el tipo de cursos que puedan tomar. Pero sí, es interdisciplinario. Cierto, y algunos toman, dentro de los cursos, sí hay una variedad, ¿no es cierto? Desde Renacimiento, Barroco, los generales, los surveys, ¿no? Pero también historia de la fotografía, etcétera, ¿no? Porque claro, a ver, es que la universidad tiene una estructura mucho más parecida a la de ustedes, ¿no? En el sentido de que todos los estudiantes tienen que tomar cursos de humanidades, por ejemplo. Entonces, en un curso de historia del arte, yo tendré unos 3 o 4 estudiantes de artes liberales y el resto son de miles de otras cosas. Algunos de los cuales deciden cambiarse después de... Eso que me gusta también, que tenemos cursos para la Universidad de Tercera Edad, y el grupo de historia del arte es enorme y son estudiantes súper... sí, con mucho interés, y sí, a mí me encanta tengo cada año 2 o 3 clases para ellos, y siempre es un curso y después un conversatorio que dura 1 hora porque quieren saber más. Muy interesante. ¿Me vas a preguntar algo? Sí, gracias. Tenía un comentario y una pregunta. Primero, el comentario era para Francisco, que hablaba especialmente de esta parte de la relación turismo-patrimonio. Me parece muy interesante porque en Colombia esa tensión existe. Tenemos ciudades como Cartagena que nos muestran toda una realidad y luego vemos que la realidad no es tan así. Pero también está la parte del patrimonio inmaterial, que es muy curioso porque el patrimonio inmaterial pues, supone un traspaso de las fronteras de la historia del arte usualmente, porque el patrimonio inmaterial es como fuera, como que es como algo extraño que no está como muy interiorizado todavía, siento yo, dentro del mundo de la historia del arte. Pero es curioso porque en Colombia esta idea de turismo y de turistificar como los elementos patrimoniales, cuando son en el caso del patrimonio inmaterial, a veces es la única forma en la que muchas comunidades que han estado completamente rezagadas tienen forma de acceder a una especie de sustento. Entonces es curioso cómo el turismo pone en tensión al patrimonio, y no solo en su aspecto más material, sino también ese aspecto inmaterial
y cómo las comunidades pues toman provecho de eso, que muchas veces pues ese era un comentario. El otro tiene que ver algo con que decía Carmen, pero también Francisco lo mencionó en algún momento, y creo que retomo un poco esto que ustedes estaban hablando de los cursos, porque algo que me parece que es como algo que uno vive cuando egresa de historia del arte y se enfrenta al mundo laboral, es que es cómo me vendo, ¿no? Es algo así como cómo yo le digo a el mundo laboral para qué carajo sirve historia del arte. Porque usted le dice, soy literato, ellos de un mundo editorial, ¿no? Soy filósofo y más o menos como que ya vuelve otra vez la atención, pero soy matemático, sé para esta cosa, soy historiador, sé esta cosa, pero cuando ponen historia del arte es como, ¿y eso qué? O sea, haces arte, haces historia, escribes bonito, pero entonces es como, pero ¿qué te diferencia escribir bonito de un literato y de un filósofo? Que hacen prácticamente lo mismo, o sea, todo el tiempo están escribiendo, están interpretando, están evaluando críticamente productos culturales y sociales que están todo el tiempo resignificados. Entonces, yo lo pensaba mucho en cómo, sí, existen esas habilidades, y esas habilidades, todos los que hemos estado en pregrado, posgrado, etcétera, en historia del arte, pues lo sabemos de fe, ¿no? De experiencia, más allá de una fe. Pero ¿cómo entonces se han pensado si los programas en los que ustedes trabajan se han pensado como un curso? Yo sé que Francisco decía, por ejemplo, ahorita, como bueno, ser profesor y lidiar con la inteligencia artificial, con un montón de cosas, la falta de financiación, y luego ahora tengo que pensarme cómo ayudo a mis estudiantes a venderse en el mercado laboral. Pues es un montón de labores a la hora de la verdad, más allá de solo enseñar teoría estética, pero me parece que entonces es como ustedes, o si ustedes en algún momento se han pensado esa necesidad de crear, por ejemplo, los Andes ha intentado, pero me parece que fallan bastante en eso, en cosas como de certificados y educación continua, pero a mí me parece que hay una necesidad como de que uno tenga ciertos cursos o más contacto con la realidad del mundo de la gestión cultural, del sector cultural, y eso me parece que es muy importante también porque muchas veces uno no necesariamente está tan preparado para cuando se enfrenta, pues sí, tú puedes ser muy bueno haciendo un análisis de imagen y contrastándola con la literatura, yendo a la historia, yendo a la vida del autor, pero ¿cómo le dices a eso a una empresa? ¿Para qué sirve para la empresa? ¿No? Y porque el sector museal, y aquí es lo último que me hace pensar en toda esta cuestión, y es, en el caso, por lo menos en Colombia, historia del arte sigue siendo algo muy de élite, privilegiado, ¿no? Por eso de pronto también es un poco, y lo vivo porque yo trabajo en territorio, entonces me doy cuenta de cuál es la diferencia de vivir en Bogotá y en los Andes a vivir en otras regiones que en su vida se imaginaban que existía algo así como historia del arte. Sí, eso es. Entonces, Eso tienes razón, y eso es verdad que nosotros en España, a raíz de lo que te he comentado, o sea, es muy amplio, ¿no? El espectro al que llegan los historiadores del arte en todos los aspectos, tanto en grandes ciudades, en pueblos, bueno, por lo que íbamos. Nuestra formación en historia del arte en España, en las universidades públicas, porque no hay universidades privadas en España que se estudie historia del arte, el programa de estudio se hizo muy anclado a esas enseñanzas enciclopédicas, teóricas, positivistas, formalistas. Es muy de la academia, ¿no? Empezamos con arte antiguo, arte español antiguo, arte europeo antiguo, arte medieval cristiano, todo es así, ¿no? Y eso es desde primero hasta tercero. Y de verdad que ya en cuarto se planteó lo que tú dices, ¿no? Los que hicieron ese libro blanco y los que plantearon el futuro de los estudiantes decidieron apostar por la salida profesional o para lo que tenía que tener más herramientas dados los desafíos del futuro y sobre todo la capacitación profesional. Y se apostó por el patrimonio cultural. Entonces, verá que tenemos ya al final de la carrera una serie de asignaturas sobre patrimonio cultural, gestión del patrimonio, tutela del patrimonio, restauración y conservación del patrimonio, hay museología, pero es al final ya de la carrera cuando el alumno lo ve, ¿no? Cuando ya viene agotado de estudiarse manuales y manuales de datos, fechas, en fin, no hemos tenido la capacidad de adaptar los bloques teóricos de la historia del arte y fusionarlo con esa perspectiva
más dinámica, ¿no? Sino que al final sí se le da al estudiante las herramientas para que hagan eso, aborden los 4 pilares de la gestión del patrimonio: la investigación, la difusión, la conservación y la difusión, ¿no? Y luego tenemos un máster, que es un máster también público, un poco más caro, pero un máster oficial, que se llama Máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su difusión americana, ¿no? Y ahí sí son asignaturas ya más, hay teóricas, pero también hay más centradas. Se invita a gente de las empresas culturales, se hacen seminarios, y es un máster que evidentemente los alumnos tienen prácticas en empresas culturales, y ya ahí sí toman contacto con el sector profesional. Y evidentemente yo a los alumnos, la investigación es muy complicado, dedicarte a la investigación en España, pues acá, pero bueno, tener una beca postdoctoral, una beca predoctoral, que te contraten en una universidad, es muy difícil. Tienes que hacer unos méritos tremendos, ¿no? Tienes que publicar, congresos, es muy complicado. Luego la salida de la docencia de la universidad va unida a la investigación, ¿no? Es muy raro el investigador que tiene el privilegio de investigar historia del arte sin enseñar. Yo creo que en España puede haber 10, ¿no? Tenemos científicos en historia del arte, ¿no? Entonces, va unido a la docencia. Y luego muchos alumnos optan por la secundaria, la enseñanza secundaria en institutos, en escuelas, donde llegan y la historia del arte se estudia al final dentro de una línea en el bachillerato. El historiador del arte acaba enseñando de todo menos historia del arte, ¿no? Entonces, bueno, se enfrenta a enseñar geografía a chicos de todo. Entonces, es verdad que ahí, bueno, se frustra. Yo apuesto y les digo a ellos que tienen que apostar por el mundo de la gestión cultural, que es como nos vendemos. La historia del arte no se vende como historia del arte. Se vende, por lo menos en España, como gestor cultural o dinamizador cultural. Por ejemplo, allí en España muchos ayuntamientos de pueblo han logrado sacar una plaza de técnico de difusión que va unido al turismo también, va unido a muchas cosas, ¿no? Un chico o chica para todo, pero bueno, su capacitación en historia del arte contribuye. Y la gestión es muy importante, de esas herramientas, sobre todo esa capacidad para dinamizar un patrimonio que, como tú has dicho, está muerto o desconocido y se tiene que dar a conocer. Afortunadamente tenemos mucho dinero de la Unión Europea que nos ha dado, ¿no? A España ya menos, porque ya somos de los países emergentes, ya no estamos en la cola, como antes sí, recibíamos muchos fondos de desarrollo, pero ahora ya menos, y ahí se hicieron muchos centros de interpretación, se hicieron muchos museos de sitio, muchos, para los que cuando se construyó el espacio no hubo dinero y se ha acabado cerrando. Eso también, las políticas, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos historiadores del arte lograron trabajar ahí, con el tema de la gestión del patrimonio cultural. Y luego también lo que decías tú del patrimonio inmaterial, que nosotros allí también, bueno, en España tenemos la Declaración de Patrimonio Inmaterial, bueno, con la UNESCO, con la salvaguardia. El historiador del arte de nuevo se enfrenta, no es un enemigo, pero de nuevo ahí tenemos el intrusismo, ¿no? Laboral, y es quienes se considera que están más capacitados para la gestión de ese patrimonio, que son los antropólogos, ¿no? El antropólogo es el que históricamente ha dominado las competencias de ese patrimonio, ¿no? Que el historiador del arte también, sobre todo con la dimensión material de ese patrimonio, tenemos que ver y tenemos que estar presentes, ¿no? Yo digo siempre que el patrimonio inmaterial es una cuestión multidisciplinar donde tenemos que converger muchas especialidades, ¿no? Y el historiador del arte tiene que apostar por la materialidad de ese patrimonio. Y es verdad, bueno, que es un reto, allí en España también se ha hecho mucho, sobre todo, no sé si aquí en Colombia existe ese concepto de la interpretación del patrimonio. Mucho se ha hecho allí, muchos centros de interpretación. Y el historia del arte, yo a mis alumnos les he insistido mucho que tienen que ir a por ese camino profesional, ¿no? de la gestión del patrimonio y ser muy buenos gestores. Y el turismo, ya de cabo, perdón, yo muchas veces, lo que te digo, se veía muy turística y mis alumnos acaban con un paraguas de estos, no sé si aquí en Colombia también lo hay, menos veo, cobrando limosna. Y después de 4 años de carrera hay mucho sacrificio. Digo, no, que es verdad que todos tenemos que comer, pero tienes que apostar por algo más que eso. Te lo tienes que plantear como un reto profesional, ¿no? Y estudiar una carrera para vivir de la limosna del turista es muy triste. Es verdad que todos tenemos que comer y tenemos que sobrevivir. Pero bueno, creo que estudiar 4 años de una carrera para conformarte, porque es conformismo, muchas veces es el conformismo. Y si además estamos avalados por nuestros padres, no sé si a qué edad se independizan en Colombia los jóvenes de la casa de sus padres. Aquí puedes preguntar. Pero en España cada vez van ya por los 30 y viviendo con sus padres, ¿no? O sea que es algo que también va un poco con todo, ¿no? Es un poco el mundo en el que estamos, ¿no? Y bueno, eso es algo que a mí me duele, ¿no? En cierta medida. Yo quería decir algo, porque, bueno, y claro, es una experiencia súper diferente, ¿no? Cuando tienes menos alumnos, les puedes involucrar más en tus proyectos. Claro. Y claro, además, justamente como estamos haciendo otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Trabajar más con museos. Entonces, tú les involucras a los estudiantes y ellos ya ganan experiencia y eso además
no es solo tener la experiencia, sino el currículum. Porque cuando vas a postular a un trabajo en el sector público, te dicen, necesitas tantos años de experiencia para esta cosa, ¿no es cierto? Entonces, si los estudiantes ya pueden copiar, ya. No. Ah, ya. Entonces, si los estudiantes desde la universidad comienzan ya a ganar esa experiencia, sí pueden ser más apetecibles en el mercado laboral, ¿no? Entonces yo creo que esa es una... Y sí, o sea, muchos de ellos, tenemos nosotros también un curso de gestión cultural. El problema es que a veces los profesores que dictan el curso de gestión cultural se quedan, pues no, y además son la teoría, ¿no? Entonces, o sea, tienen que hacer algo concreto, ¿cierto? No solo leer un montón de teorías, sino hacer cosas concretas. Entonces yo creo que algo que sí tenemos que hacer nosotros es, primero, también nosotros salir de nuestro espacio súper cómodo de académicos, ¿cierto? Y comenzar a irnos a otros lugares, ¿no es cierto? Porque claro, nosotros también estamos bien cómodos en nuestros centros patrimoniales, pero como tú dices, salir a territorio, también tenemos que hacer eso y trabajar con los antropólogos, que sí, o sea, los antropólogos te ayudan a que salgas completamente de la zona de confort. Desarrollar esos proyectos en otros lugares, pero siempre involucrarles a los estudiantes, eso les da una experiencia enorme y eso es lo que les permite que después consigan también trabajo. Yo pienso que en Europa la red de los centros donde se puede trabajar con la cultura es mucho más amplia. Eso sí, porque hay muchísimos museos pequeños, cada ciudad un poco más grande tiene su museo propio. Sí, sí, pero también muchos privados. Sí. Pero en Polonia sí, hay muchos centros. Pero yo quiero volver otra vez a la confianza en sí misma, porque después de los estudios tenemos 3 estudiantes que decidieron hacer una fundación y decidieron invitar a los famosísimos artistas de entrevista y traducen al polaco y publican en la página. Empezaron con mucha dificultad, pero ahora ganan mucho, tienen publicidades, no tienen, porque tenían una idea y querían hacerlo. Y son 3 alumnas después de la historia del arte. Y es un portal, una página muy popular y con las cosas que son nuevas, son las entrevistas con los artistas famosos de todo el mundo. Entonces se puede usar también como la fuente para los trabajos, investigaciones. Entonces eso era una idea estupenda. Entonces siempre también depende de nuestra fuerza. Yo quisiera decir algo, yo creo que perdón que yo sé, pero pues creo que tenemos, si alguien quiere tomar algo, tenemos unas cositas ahí, ¿cierto? Sí. Y nada, quería anotar algo sobre lo que tú decías, y yo creo que además sí son realidades distintas, sobre todo con Europa. Historia del arte es una disciplina foránea y de élite. Y creo que en Colombia es complejo la situación porque un poco llegamos tarde, ¿no? Siempre llegamos tarde. Hace años escribimos. Pero perdón, Olga, a mí es que me choca lo de la élite. ¿A qué te refieres? ¿Qué son de élite? O sea, los que la estudian son gente con dinero, de familias, de... ¿En Europa? No, acá. No, pero creo que en Europa no. No, en Europa no. No, pero bueno. No está vinculado a una élite ni a un estatus estudiar historia del arte. Creo que tenemos que quedarnos todos en yo creo que son los patrimonios que se estudian. Bueno, ya hay unas percepciones. Sí, yo sí creo que. Yo ni siquiera sé si en Colombia alcanza a ser clasificada como una disciplina de élite, porque todavía no es clasificada siquiera como una disciplina. No sé si el prejuicio social de clase alcanza, ¿no? Porque. Y bueno, y con Europa hablamos luego. Pero tiene que ver con los patrimonios y con la utilidad. Pero a lo que iba es que yo creo que en el caso de Colombia, de pronto América Latina, pero en Europa también es,
yo creo que tenemos que ser más actores sociales, es decir, yo sí creo que tenemos, aquí veo a un estudiante mío que está haciendo política pública, yo creo que tenemos que pensar, porque lo que haría una transformación, yo decía antes que yo soñaba con dinero, pero yo sí creo un poco lo que dice Carmen, no para mí, sino para hacer un fondo de becas y para poder hacer cosas. Sin dinero es muy difícil. Nosotros lo que vamos a hacer ahora en Popayán es porque alguien creyó en nosotros y vamos a ir a hacerlo. Si alguien no hubiera creído en nosotros, no vamos a poder, no podemos hacerlo realmente. Pero a lo que voy es que yo sí creo que hay que hacer un cambio en el chip de la sociedad. Y quizá hay que salir de la sociedad, y por eso, no sé, si tú trabajas en región, en fin, yo creo que eso sí, hay que meterse en la política pública, hay que ser ciudadanos más activos, yo creo que eso haría que la historia del arte tenga un lugar y que podamos pedir sí, mucho más apoyo, porque no existe, o sea, existe el ámbito del arte en Colombia, pero la historia del arte es una cosa muy incipiente todavía, ¿no? Entonces, por eso creo que lo de élite, no sé, por la inexistencia, no porque no podamos, sino... Pero bueno, quería anotar eso. Dicho eso, cerramos, ¿cierto? Sí, yo creo que ya. Y los invitamos a seguir conversando afuera, hay algo que tomar, comer. Y muchísimas gracias por venir, a ver si seguimos haciendo estas conversaciones.